Bueno, continuamos entonces con el panel número 2 de este webinar. Continuamos entonces con este panel No número te oyes, 2. Francisco. Continuamos entonces con este panel. Pero no te preocupes, Francisco. Si quieres empiezo yo. Bienvenidos de regreso. Vamos a tener ahora nuestro segundo panel con el tema de género e identidad sexual en el deporte. Cintia y Mariana, si nos ayudan con sus cámaras, se los vamos a agradecer mucho. Hola, gracias. Primero, antes que nada, me gustaría, los que ya llevan aquí un rato en el webinar ya me deben de conocer. Soy Cecilia Vales, soy la fundadora y directora de She Wins México, organización no gubernamental que usa el deporte y la educación para empoderar niñas y mujeres en México y Latinoamérica. Y voy a estar moderando el segundo panel del día de hoy, que es género e identidad sexual en el deporte, y voy a tener el gusto de presentarles a nuestras panelistas. Primero les presento a Judith Solanas, que ella es actual candidata para doctora en actividad física, educación física y deporte en el Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña, donde también tiene una maestría en gestión deportiva y se centra en las experiencias del colectivo LGTBI en el deporte, la actividad física y la educación física. No sé si te quieras presentar y platicarnos un poquito más de ti, Judith. Sí, claro. Bueno, aparte de presentarme, puedo también presentar un poco los resultados de los estudios que estamos haciendo. Si quieres, platícanos un poquito de ti y de los estudios que estás haciendo. Está perfecto. Vale, genial. Bueno, buenas tardes aquí en España, en Barcelona. Son las tardes o buenos días, dependiendo de dónde estéis. Y bueno, espero que estéis todos y todas disfrutando de este webinar que reúne a tantas personas expertas sobre género y deporte. Bueno, para mí es un placer estar hoy aquí con todos vosotros y vosotras y presentar los estudios que se están llevando a cabo en España. Y me gustaría agradecer también a la organización She Wins por la oportunidad, ¿no?, de compartir experiencias y también de conectar, aunque sea virtualmente por ahora, con muchas otras personas que trabajan temas de género y diversidad en el deporte. Como ha dicho Cintia, mi nombre es Judith Solanas y estoy realizando un doctorado sobre género, orientación sexual y deporte en el Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña, en Barcelona. El estudio forma parte de un proyecto de investigación y desarrollo de ámbito nacional que está financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y está promovido por la Red LGTBI, Educación Física y Deporte, que también coordina el INEF de Barcelona. Esta red reúne a 5 universidades españolas que han iniciado investigación, formación y sensibilización sobre cuestiones LGTBI en el deporte y también está conectada con colaboraciones internacionales que incluyen diversas universidades europeas. Mi contribución a este webinar, esta presentación, me gustaría estructurarla rápidamente en 2 partes, ¿no? La primera, me gustaría presentar los resultados preliminares de los estudios que estoy llevando a cabo, sobre todo enfocados a entrenadoras lesbianas de diversos deportes y niveles de rendimiento y también de profesoras lesbianas de educación física en Cataluña. Y bien, en la segunda parte os haré una pincelada muy rápida sobre algunas de las actividades de divulgación del conocimiento que también estoy llevando a cabo. Para contextualizar un poco la situación de la investigación sobre personas LGTBI en el deporte y la educación física en España, sí que ha recibido una atención creciente en los últimos años
y sobre todo especialmente a partir de los trabajos de los equipos de investigación que configuran la red LGTBI. Sin embargo, es muy poco el conocimiento que se tiene de las experiencias de las mujeres lesbianas en el deporte y en la educación física, las cuales se ha constatado que sufren una doble discriminación por su género y también por su orientación sexual. De hecho, no se ha realizado ninguna investigación sobre las experiencias de las entrenadoras o profesoras en España hasta la fecha. Y entonces esto nos ha dado la oportunidad de abordar este vacío en la investigación y centrarnos en el conocimiento de sus experiencias, sus problemáticas, sus vivencias en diferentes ámbitos deportivos. Por lo que se refiere al primer estudio de las entrenadoras lesbianas en Cataluña, he realizado unas 15 entrevistas a entrenadoras de diversos deportes y diversos niveles de rendimiento. Las edades de las personas que han participado pues han sido entre 20 y 60 años, muy diversas, desde amateur, nacional o élite. Y los deportes han sido también muy variados. El del fútbol, tenis, atletismo, baloncesto, hockey, voleibol, esquí, montaña. Los resultados preliminares sobre este estudio y enfocados sobre todo al papel que tienen los clubes deportivos y los órganos de gobierno sugieren que sí que existe un discurso público a favor de las mujeres en el deporte y también campañas para promover a las entrenadoras, pero la discriminación de género y también por su orientación sexual prevalece. Las participantes han experimentado y experimentan barreras para acceder al desarrollo profesional, se sienten infravaloradas en su día a día y también a nivel estructural con limitadas oportunidades de progresión para avanzar en sus carreras como entrenadoras. También es importante mencionar que la gran mayoría de ellas tienen dificultades para revelar su orientación sexual ante sus clubes y federaciones deportivas, lo que implica que tienen que buscar y desarrollar diferentes estrategias para navegar su orientación sexual en su día a día en el deporte. Además, muchas de ellas también indican la falta de formación en materia de diversidad sexual y de género y que los puestos directivos de los programas de formación siguen estando todavía muy dominados por los hombres. Por lo que se refiere al segundo estudio sobre profesoras de educación física en Cataluña, también he realizado unas 10 entrevistas a profesoras lesbianas de educación física de diferentes contextos y etapas educativas, ¿no? Desde escuelas de primaria y secundaria públicas y laicas a escuelas privadas religiosas o escuelas religiosas o laicas. Aquí es muy interesante indicar que estos primeros resultados en torno a cómo viven las profesoras de educación física su orientación sexual en el centro educativo sugieren que muchas de ellas no han mostrado o no han visibilizado su orientación sexual en la escuela, bien sea por el miedo de la reacción de las familias o bien porque en la escuela, ya sea religiosa o no se trabajan temas ni de género ni de diversidad sexual de forma transversal en las distintas etapas educativas, ni tampoco fluye un espacio de confianza en el que se hable de diversidad sexual entre el profesorado en general. Siguiendo esta línea y un poco pues, en relación a la formación sobre género y diversidad sexual, la mayoría de profesoras, por no decir todas, sí que conocen
planes de formación y específicos sobre género, coeducación, diversidad sexual que se promueven por el Departamento de Educación. ¿Qué pasa? La implementación de estos planes y formaciones en las escuelas, en muchas ocasiones, depende de la voluntad de la persona responsable de los estudios y del resto del profesorado para impulsarlo y desarrollarlo en la escuela. Además, también creo que es muy importante resaltar que ninguna de las profesoras y entrenadoras tampoco, o la gran mayoría, no han tenido ningún referente homosexual ni como entrenadora o entrenador, ni como profesor, profesora de educación física. Y tampoco han recibido a lo largo de su carrera, digamos, más académica, formación ni de género, ni de coeducación o LGTBI. Bueno, no sé. Sí, sí, adelante. Que presente a las demás panelistas y seguimos. Gracias. Muchas gracias. También les quiero presentar que va a estar con nosotros Mariana Chávez, que ella es coordinadora de programas en Women Win. Mariana tiene una maestría en estudios de género por la Universidad de Utrecht y actualmente trabaja en Women Win codirigiendo actores deportivos feministas alrededor del mundo. Platícanos un poquito más de ti, Mariana. Hola Cecilia, hola, muchas gracias por la invitación, gracias por abrir este espacio. Como Cecilia me introdujo, sí, trabajo en Women Win como coordinadora de programas. Women Win es un fondo global para mujeres guiado por la visión de un futuro en donde cada niña y mujer ejerzan sus derechos. A través de nuestra iniciativa Girls, utilizamos el deporte como una herramienta para que niñas y mujeres jóvenes ejerzan su derecho al juego, fortalezcan sus habilidades para la vida y aprendan sobre cómo abordar la violencia de género, sobre sus derechos de salud sexual y reproductiva y sobre temas de resiliencia y empoderamiento económico. Sabemos y entendemos que las barreras que impiden a las niñas participar en deportes también les impiden participar en la sociedad. En Women Win no implementamos directamente con niñas, adolescentes o mujeres. Trabajamos en conjunto con organizaciones socias locales para codiseñar programas deportivos y habilidades para la vida, siempre entendiendo que son nuestras organizaciones socias las que mejor conocen las necesidades de las chicas en sus comunidades. El día de hoy me gustaría aportar a este panel a partir de nuestra experiencia como un fondo para mujeres global, hablando de iniciativas globales, pero también herramientas locales y focalizadas para las comunidades. Muchas gracias, Cecilia, por organizar el panel y estoy ansiosa de conocer a los demás. Muchas gracias, Mariana. Y al final, last but not least, tenemos a Cintia Mejía. Ella es administradora de entrenamiento dentro del centro de US Center for Safe Sports. Ella es responsable de crear, implementar y capacitar acerca de la prevención del abuso en espacios deportivos y trabajó también en la Embajada de México en el Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados. Si quieres, platícanos un poquito más de ti, Cintia. Hola Cecilia, muchas gracias y buenos días a todos o tardes, dependiendo en dónde están. Yo vivo en el noreste de Estados Unidos, en un estado que se llama Delaware, así que aquí ya son tardes. Yo soy originaria de Cuernavaca, pero llevo toda mi vida viviendo en Estados Unidos, así que si se me sale el Spanglish, disculpen, les pido un poquito de paciencia con eso. Pero como dijo Cecilia, mi nombre es Cintia Mejía Colín y yo me encargo de formar capacitaciones y entrenar organizaciones dentro del movimiento olímpico, paralímpico, panamericano y panamericano dentro de los Estados Unidos en el Centro Estadounidense de Safe Sport o el US Center for Safe Sport. Nosotros en el US Center for Safe Sport somos una organización sin fines de lucro independiente y a lo que me refiero es que somos una organización independiente del USOPC o el Comité Olímpico y Paralímpico de los Estados Unidos. Nuestra misión es acabar con todas las formas de abuso dentro del deporte, ya sea bullying, acoso, conducta sexual inapropiada o abuso infantil. Y nosotros nos enfocamos en
prevención, en auditoría y cumplimiento, con políticas públicas de prevención, y también tenemos un centro de investigaciones administrativas y colaboramos con agencias de policía, ya sea a nivel local, estatal o nacional. Y el centro tiene autorización de parte del Congreso para actuar de esta manera. Hay 2 leyes federales que nos dan nuestra autorización para tener jurisdicción sobre el movimiento olímpico y paralímpico, pero también para servir como un recurso para organizaciones deportivas dentro y fuera del movimiento olímpico. No nos enfocamos específicamente en mujeres, sino que en todos los atletas. Sabemos que aunque hay más reportes que vienen acerca de mujeres, también el abuso ocurre bastante con hombres o con niños. Pero sí quiero notar que todos los atletas corren el riesgo de sufrir abuso. Si hay algunos grupos específicos que hemos identificado que corren más riesgos que otros, por ejemplo, los atletas con discapacidades, atletas LGBTQ, y eso es porque aún hay mucha homofobia que está presente dentro del deporte. También atletas que son menores de edad y atletas elite. Aunque a veces es difícil comprender que un atleta elite quizás está sufriendo abuso, pero sabemos que ellos corren mucho riesgo porque tienen mucho más tiempo entrenando, tienen muchos entrenamientos que son 1 a 1 o privadas, pero es difícil saber realmente cuántos atletas sufren abuso o violencia por el miedo de reportarlo, o no tienen un espacio donde pueden reportar y recibir el apoyo que necesitan. Por eso el Congreso nos dio esta autoridad para ser el Centro Nacional que puede proveer educación, estas políticas públicas para prevención, un código de conducta, el proceso de investigaciones, y para poder sancionar a personas y prevenir que participen en deportes olímpicos. Así que muchas gracias, Cecilia y Judith y Mariana. Estoy muy emocionada para platicar más acerca de esto hoy. Muchísimas gracias, Cintia. Yo aquí veo que se cruzan muchos temas que son de muchísima importancia, ¿no? Porque estamos hablando por un lado de género y tener esta identidad sexual, y luego estamos hablando por el otro de la violencia, ¿no? Y mucha de esta violencia se genera de la mano, ¿no? De estos temas de identidad sexual. Entonces, a mí antes que nada me gustaría que me platicaran, y creo que esta pregunta la pueden contestar las 3, va dirigida a ¿cómo podemos contar con espacios seguros que no tengan discriminación y que sean inclusivos en cuestiones de género y en cuestiones de identidad sexual? Entonces, me gustaría que me platicaran un poquito cuál es la idea que ustedes tienen de estos espacios seguros y cómo podemos crearlos. Empezamos contigo si quieres, Mariana. Gracias, Cecilia. Creo que es una gran pregunta, es una pregunta que no se responde fácilmente y que no se puede responder sin antes consultar con las chicas, con las comunidades con las que queremos trabajar. Creo que eso ha sido clave en el trabajo de Women Win. Desde un inicio sabemos que son los participantes y las organizaciones socias las que son expertas de sus realidades, y no podemos diseñar nada para ellos si no es con ellos, o ellas o ellas. Es importante hacer notar que sí, hay voces que han sido históricamente silenciadas y tenemos que lograr identificarlas y abrir espacios para que alcen sus voces, diseñen los programas, diseñen los espacios que quieren ser diseñados, y nosotros apoyarles desde esa perspectiva. Pero realmente creo que clave en esto es en compartir el diseño y abrir el espacio para su liderazgo. ¿Alguna que quiera tomar la palabra? Sí, si quieres, yo misma, ¿no? Bueno, esta pregunta, como bien ha dicho Mariana, no es fácil de contestar, pero es importante de preguntar. Yo creo que es esencial, ¿no? que las mujeres puedan practicar deporte con seguridad, sin miedo al acoso, a abusos o a la discriminación, ya sea por su género o por su orientación sexual. Por desgracia, creo que el acoso sexual o otras formas de violencia o discriminación
en espacios públicos, ya sean urbanos o rurales, todavía es algo que pasa en el día a día de muchas mujeres y niñas, ¿no? Alrededor del mundo. En algunos contextos se produce más o menos, pero todavía pasa. Y desde comentarios, ¿no? Desde comentarios, gestos sexuales no deseados, hasta, pues, bueno, la violación. Entonces, todo esto creo que reduce mucho la libertad de movimiento de mujeres y niñas y su acceso, sobre todo, ¿no? De participar y disfrutar de las actividades culturales y recreativas que existen en los espacios públicos, y todo esto pues repercute negativamente a su bienestar, ¿no? Yo creo que para poder hacer espacios inclusivos, creo que en primer lugar, y en relación también a lo que ha dicho Mariana, es que hay que conocer las experiencias de estas mujeres y estas niñas para luego poder diseñar espacios, sobre todo teniendo en cuenta la perspectiva de género. Hay que hacer seguramente más investigaciones para conocer cuáles son esos factores de riesgo y qué aspectos de nuestra cultura organizativa pueden facilitar o pueden proteger a estas personas contra la discriminación, ¿no? A veces puede ser que la ciencia vaya por detrás de la política, y eso quizá debe cambiar, ¿no? Y luego creo que es fundamental, sobre todo, que las organizaciones deportivas asuman esta responsabilidad de proteger a las mujeres, y muchas de ellas hoy en día todavía no tienen estas políticas y procedimientos adecuados, ¿no? Y bueno, gracias. Gracias, Judith. Me parece muy importante también lo que dices, ¿no? Hay una responsabilidad en conjunto, ¿no? Que también viene de la parte del gobierno, con la responsabilidad en crear políticas públicas inclusivas que protejan a la gente, pero también de los mismos representativos deportivos, ¿no? O sea, tiene que ser un trabajo en conjunto de educar. Platícanos, Cintia, ¿cuál es tu idea de estos espacios seguros? Pues es bastante importante y puede ser muy difícil de construir un espacio seguro. Nuestra misión en el US Center for Safe Sport es hacer prioridad el bienestar de los atletas, pero para eso necesitamos crear un ámbito seguro, que tengan el apoyo y sientan esa confianza para reportar si algún tipo de abuso está pasando o si necesitan más recursos. Así que en el centro intentamos hacer esto de from the top down, o empezando con el liderazgo y con el staff. Así que con nuestras políticas públicas que tenemos, se nos facilita hacer eso, porque podemos decir, bueno, es importante crear este espacio seguro y poner estas políticas en lugar porque es lo correcto, pero también porque están obligados. O sea, si no es suficiente porque es lo correcto que tienen que hacer, o sea, tienen una obligación y pueden perder hasta su trabajo, pueden perder la elegibilidad para participar en el movimiento olímpico si no lo hacen. Así que tenemos ese apoyo por parte del gobierno para ayudarnos a crear esos espacios seguros. Pero también mucho de esto empieza con la educación. Sabemos que si los atletas no tienen un espacio seguro, pueden perder a ese atleta, porque el atleta no va a querer participar en este deporte o en este equipo. Así que ese es un riesgo que corren, pero por eso hacemos bastantes capacitaciones. O sea, también las leyes federales dicen que todos los que son miembros adultos de estas organizaciones tienen que tomar una capacitación anual, y es mandatorio. O sea, también puedes perder tu trabajo si no tomas esta capacitación. Y esas capacitaciones hablan de cómo prevenir abuso, qué es la violencia, cómo identificar si algo está pasando, cómo proveer recursos y apoyo. Pero
a pesar de esa capacitación anual, también ofrecemos bastantes oportunidades para más capacitaciones y estas son opcionales, pero vemos que bastantes organizaciones dicen sí, o sea, prefiero tener más información, más educación para nuestro staff, para nuestro liderazgo, para nuestros miembros y entonces tenemos bastantes oportunidades para continuar esa educación y en esas capacitaciones hablamos de cómo crear estos espacios seguros, cómo actuar con los atletas, qué es apropiado, qué es inapropiado, cómo responder si alguien tiene una queja o hay sospecha de abuso y qué tipo de cosas deben de decir o no deben de decir si alguien les reporta algún tipo de abuso, si alguien les trae como que una sospecha, si se siente incómodo. Y también qué tipos de recursos pueden accesar si llega a pasar algo, si hay sospecha. Y por eso creo que lo más importante aquí es la educación y las capacitaciones. No, me parece Perdona, adelante. Perdón, Judith, súper interesante lo que dices, ¿no? O sea, cuando tú tienes la confianza de reportar un abuso, vas y lo reportas. El problema también que nosotros vivimos y tenemos en México es que no existen estos procesos para reportar. Y si es que existen, los atletas, los entrenadores no los conocen, ¿no? Entonces creo que tenemos que empezar desde el principio, ¿no? ¿Cómo generamos estos procesos en los que tú, uno, conozcas y dos, tengas la confianza de ir? Me estabas comentando, Judith. Sí, sí, no, no, que bueno, acorde con lo que comentaba ahora Cintia, aquí en Cataluña, y bueno, creo que es importante pues sensibilizar, ¿no? Al colectivo en general de profesionales de la actividad física y del deporte para que sean capaces de identificar, de prevenir y de actuar en favor a la creación de estos espacios seguros. El INEF, la universidad, en colaboración con el Consejo Catalán del Deporte y también el Ministerio de Igualdad proporcionó soporte, se organizó en 2019 un curso formativo sobre la violencia de género en el deporte y la verdad es que funcionó muy bien. Y bueno, simplemente comentar pues, que las personas destinatarias de esta formación son tanto dirigentes del deporte, personal técnico deportivo y de educación física, estudiantes de ciencias de la actividad y del deporte. Y bueno, un poco los objetivos también similares a los que comentaba Cintia, ¿no? Pues dar a conocer qué son las violencias sexuales en el deporte, cómo pasan, dónde pasan, prevenirlas y también mostrar líneas y servicios de atención existentes en nuestro país para que las personas sepan dónde ir y sepan que existen estos canales. Claro. Ahora, Mariana, esta pregunta te la hago a ti porque yo sé que Women Win trabaja mucho con otras fundaciones y tiene aliados alrededor del mundo. Ahora, el tema LGBTI es un tema muy delicado en muchos de los países donde ustedes trabajan, ¿no? Y lo hemos platicado tú y yo, ¿no? O sea, cómo hay países en el que se vuelve un tema muy oculto y ustedes sus pilares principales precisamente son evitar la violencia de género a través del deporte, ¿no? Y también empezar a introducir estos temas de educación sexual. Me encantaría que nos platicaras cómo es que Women Win maneja estas situaciones tan complicadas con sus aliados en países como en África, ¿no? Y lo que hemos platicado. Claro, es muy interesante la realidad. Siempre es un diálogo. Creo que eso es lo más importante. Siempre es un diálogo entre, no solo entre los participantes que pertenecen a estas comunidades, pero realmente vemos los programas de la manera más holísticamente posible. Es decir, tratamos de involucrar no solo a los participantes, pero a sus padres de familia, tal vez a líderes locales. De ser necesario, muchas comunidades en África se rigen con líderes religiosos. En algunos programas también logramos hacer alianzas con ellos. No se trata de llegar con un currículo que explore toda la diversidad sexual en una comunidad reservada. No se trata de eso. Se trata de empezar a tener diálogos y de
facilitar un espacio seguro, antes que nada, en donde cada individuo, cada participante se sienta seguro de ejercer su identidad, que si bien sea un encuentro cada 2 veces por mes, que tengan espacio a este lugar seguro. Es un trabajo lento, sí lo es, pero también es un trabajo que requiere mucho tiempo y mucha paciencia, y a veces se tienen que hacer compromisos. A veces no podemos abordar el tema de los derechos de comunidades LGBTQ abiertamente, pero podemos empezar a hablar de derechos de salud sexual y reproductivos, que si bien no existe tal vez o una relación aparente entre estos, es empezar a abrir diálogos con comunidades más cerradas para que la idea de que una mujer puede ejercer sus derechos y puede ejercer y gozar plenamente de su identidad vaya trascendiendo y vaya creciendo. A medida vemos que, a medida que trabajamos con el deporte en estas comunidades, vemos que conforme pasa el tiempo, las mujeres empiezan a tener otro rol, empiezan a ser muchísimo más valoradas por su comunidad, empiezan a considerarse líderes por otros, no solo por los participantes del programa. Entonces, este es un trabajo que requiere mucho tiempo. A veces simplemente no podemos abordar ciertos temas y tenemos que vivir con eso, porque sabemos que recibir un poco de ayuda o un poco de soporte es mejor a no recibir nada. A veces no podemos hablar de los grupos con los que apoyamos, pero no por eso los dejamos de apoyar. En fin, se requieren un sinfín de estrategias, pero creo que lo más importante es este diálogo lento, pero seguro. Sí, y me encanta ese tema, ¿no? Es como esta apertura al diálogo en el que tú y yo podemos poner sobre la mesa lo que creemos, lo que pensamos y de ahí empezar la conversación, ¿no? O sea, no llego yo a imponer lo que creo. Y la parte que me encanta de lo que hace Women Win es precisamente eso, cómo usan el deporte para crear este diálogo. Porque en realidad ustedes son una organización que se basa en el deporte, ¿no? Y es justamente, el pretexto es el deporte para empezar a hacer estas conversaciones y estos diálogos, ¿no? Judith, tú tienes una historia también muy similar, porque por aquí nos pregunta Verónica Nieve, nos pregunta que para nosotros, ¿cuál es la parte que sería el pilar para empezar con estos temas de género e identidad? Ella pregunta si es la no discriminación el pilar principal, pero ustedes hablan de otros temas que me parecen muy importantes. Hablan del diálogo y hablan de la sensibilización. Entonces, no sé si les quieras contar tu historia de la capacitación que tuviste hace poco con el grupo de los muchachos musulmanes. Sí, claro. Bueno, fue una experiencia, la verdad, que fue genial. Una fundación, Alcántara Foundation, una organización que apoya a personas que están en situación de vulnerabilidad y que utiliza el deporte como una herramienta para transmitir, ¿no?, sus valores positivos y trasladarlos a todos los ámbitos de la vida. Pues contactó con la universidad, ya que detectaron que algunos de los entrenadores, bueno, tenían algunas actitudes discriminatorias en relación sobre todo al género o a la diversidad sexual. Y entonces querían hacer una especie de taller o formación, bueno, con ellos y ellas, porque también hay entrenadoras. Entonces, en este contexto y sobre todo pensando en los adolescentes, ¿no?, que es el público al que yo me tenía que dirigir, desarrollé un taller que fue muy práctico sobre diversidad sexual a 10 entrenadores y entrenadoras de fútbol de origen marroquí en uno de los barrios más, bueno, más desfavorecidos o complejos de Barcelona, se podría decir, que es el barrio del Raval. La sesión duró un par de horas y fue una sesión muy dinámica. Y recuerdo que antes de hacer la sesión, la directora, ¿no?, de la fundación me dijo: Judith, que sepas que les va a costar mucho hablar sobre el tema, que, bueno,
que son bastante cerrados, no te esperes una sesión que sea muy dinámica, ¿no? Entonces yo pensé, bueno, ningún problema, lo importante es hablar con ellos, intentar llegar a, bueno, dialogar con ellos y con ellas y que al menos ese proceso lo hagan de forma interior, ¿no? Aunque de forma exterior no fuera demasiado dinámico. Y fue todo lo contrario, fue todo lo contrario. Y yo creo que ellos y ellas se abrieron mucho porque me notaron muy cercana, ¿no? E incluso ellos me lo dijeron. Normalmente cuando hacen formaciones, pues viene una persona y te viene a explicar una serie de cosas y ellos y ellas pues no participan, no sienten que ellos proporcionan también experiencias y conocimientos, sino que siempre es la otra persona la que normalmente va a estas formaciones y bueno, explica lo que tiene que explicar y bueno, un poco la cosa se queda ahí, ¿no? Y nada, la primera hora hice muchos icebreakers para romper un poco el hielo con el grupo y bueno, hice alguna dinámica sobre discriminación por razón de sexo, de raza, de género, etcétera. Y la segunda hora sí que trabajé más el tema de la diversidad sexual, pero también de forma muy práctica, ¿no? Es decir, yo cogí una serie de deportistas y entrenadores y entrenadoras de élite y entonces creé una especie de concurso en el cual ellos y ellas tenían que adivinar cuál era la orientación sexual de estos deportistas y entrenadores, entrenadoras, totalmente sin saberlo y juzgando, ¿no? Juzgando desde las imágenes. Entonces, bueno, puse imágenes que rompían un poco estereotipos, ¿no? Pues un boxeador con muchos tatuajes, con mucho pelo, peludo, muy fuerte, pues que es gay. O, por ejemplo, pues una futbolista, ¿no? Con los ojos azules, el pelo largo, tipo, entre comillas, femenina, pues resulta que está casada con una mujer que también es futbolista y tiene hijo, bueno, etcétera, ¿no? Un poco rompiendo estereotipos. Y esta sesión fue muy interesante porque ellos y ellas me dijeron, ¿no? Nosotros mismos intentamos no discriminar porque somos de origen marroquí y aquí en Cataluña en alguna ocasión ya nos hemos sentido diferentes porque no somos, no somos españoles, digamos, pero que por el tema de la religión y porque ellos pues, y ellas son mayoritariamente musulmanes, ellos me dijeron claramente, yo no puedo ser gay. O sea, recordaré a este chico que me lo dijo, yo no puedo ser gay. Yo entiendo lo que me estás diciendo, yo no voy a discriminar a ningún niño o niña que yo entreno, ¿no? Pero yo no puedo ser homosexual ahora mismo. Entonces, fue muy interesante, ¿no? Que adolescentes, sobre todo que están en una época muy clave y es un poco una época movida para la mayoría de nosotros y nosotras, en la cual se te pueden remover algunas cosas y sobre todo relacionado con la orientación sexual y la religión, ¿no? Muy bien, ahora pensando en este tema, ¿no? O sea, que incluye a todos y hay una parte pues, que se presta también, ¿no? A abuso y a pensar en cómo prevenir estos abusos y cómo abrir estos espacios. Y Cintia, esta pregunta te la hago a ti. ¿Cuál crees que sea el camino para educar? Yo sé que ustedes tienen muchísimas herramientas, ¿no? Que también me encantaría que las pudieras compartir con el público porque son herramientas bien importantes para justo la prevención de abusos y la prevención de violencia dentro del deporte. Entonces, no sé si nos quieras platicar. Sí, tenemos bastantes. Creo que a veces nuestras NGBs o nuestros National Governing Bodies hasta se sienten como overwhelmed porque tenemos tantos recursos y es difícil de navegar tanto que tenemos. O sea, tenemos una código de conducta que ustedes pueden accesar en nuestro website. O sea, es un recurso que pueden usar para crear su propio código de conducta. Tenemos las políticas públicas que les llamamos el MAP, el Minor Athlete Abuse Prevention Policies. Y eso incluye bastante acerca de cómo prevenir situaciones de uno a uno entre
adultos y menores de edad, porque sabemos que esas son las ocasiones donde son más riesgosas. Ahí es donde bastantes oportunidades existen para crear este tipo de abuso. También existen cosas como acerca de los locker rooms, acerca de redes sociales, cómo debe de comunicarse un adulto con un menor de edad en redes sociales o por mensaje de texto. O sea, nuestra política es que siempre debe de haber un adulto incluido en eso, por ejemplo. Todas las interacciones deben de ser observable and interruptible, de que se pueden observar y si en algún momento se tiene que interrumpir porque algo inapropiado está pasando, alguien tiene acceso de hacer eso. Y bastantes de nuestras capacitaciones es literal sentarnos con las organizaciones deportivas y explicar qué significa este código, qué significa esta política. Hay que hacer un escenario para que podamos identificar cómo esto aplica en el mundo real o en su deporte. Y, o sea, nos tardamos horas y horas. He tenido capacitaciones donde son 4 horas y nos sentamos un sábado y platicamos acerca de cuáles son sus opiniones, cuáles son sus, como que sus concerns acerca de estas políticas que tenemos en pie y por qué. Y ya nosotros les platicamos por qué nosotros creamos este tipo de políticas, porque no solamente es crear las políticas, sino que dar una explicación por qué son tan importantes implementar. O sea, cómo te protegen a ti como coach, como staff, cómo protege al menor de edad, por qué como papá debe de importarte este tipo de cosas. Por ejemplo, con lo de redes sociales o mensajes de texto, tenemos algunos papás que dicen, ay, pero no quiero estar incluido en cada comunicación, cada mensaje de texto que tiene mi hijo con el coach. Pero por eso tenemos esas capacitaciones que les explican por qué es tan importante, o sea, si tienen una comunicación privada, qué otro tipo de cosas pueden pasar. Pero bastantes cosas son cosas que no nos platican a nosotros. O sea, nosotros cuando éramos pequeños no nos platicaban de qué es el abuso, cómo identificar el abuso. Bastantes iniciativas hay en Estados Unidos que están empezando a platicar acerca de esto desde una pequeña edad, o sea, desde preescolar, jardín de niños, empezar a identificar qué es el abuso, cómo se ve, cómo te puede pasar. Y también tenemos mucho esa mentalidad de que sí, ocurre el abuso. O sea, bastantes niños son abusados, pero a mi hijo jamás le pasaría eso. Entonces, darles a entender a todos los papás, a las comunidades, que es algo real, algo que sí le pudiera pasar y que hay que estar preparados para el momento que empiecemos a ver esas red flags o esas cosas que pueden ayudarnos a identificarlo. Pero sí, incluso tenemos un sitio web que se llama athletesafety.org y ahí hay bastantes capacitaciones en línea que ya están grabadas y pueden accesarlas para que se eduquen ustedes mismos. También tenemos bastantes capacitaciones acerca de nuestras políticas públicas, aunque las políticas públicas son para las NGBs o las dentro del movimiento olímpico, o sea, están en línea, ustedes las pueden accesar, las pueden implementar como vean. Tenemos bastantes organizaciones dentro de Estados Unidos que no están dentro del movimiento y ustedes mismos, o sea, ellos mismos las bajan y las implementan en su deporte. Y también tenemos recursos como folletos, tip sheets en nuestro sitio web que también pueden accesar. Y voy a poner todo eso en el chat para que sepan dónde encontrarlo. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora, de aquí también me surge un tema que ahí me gustaría que las tres pudieran platicar. Y viene de una pregunta que nos hacen, que no entiendo en la totalidad bien, pero voy a tratar de interpretarla, y si no, que ahora me corrija Mabel. Ella me pregunta que les gustaría escuchar de su experiencia a ustedes tres, ¿no? La experiencia de trabajar como mujeres y con otras mujeres en posiciones de poder. Le gustaría entender cuál es la temática de género que ustedes viven desde donde están, la temática en violencia y sexualidad que les ha tocado a ustedes vivir al estar en las posiciones que han estado.
¿no? Y cómo ustedes han logrado romper con estas propias creencias, ¿no? Con estos estereotipos con los que crecimos y cómo lo trabajan. Entonces, si quiere, la que quiere empezar. Yo puedo empezar, aunque creo que es una gran pregunta. Mabel, muchas gracias. Creo que no estoy segura de poder responderla tan de inmediatamente, pero sí puedo decir que la inspiración número uno es las mujeres y las niñas por las que trabajo todos los días. He sido bastante afortunada en mi vida personal como para no experimentar situaciones de abuso de la manera en la que muchas de las mujeres y niñas con las que he conectado en estos años de trabajar para ellas han vivido. Me siento muy afortunada y muy agradecida de estar en una posición en la que puedo ayudarles. Sí, creo que ha servido definitivamente el que pueda ser una mujer mexicana la que trabaje con grupos y organizaciones de base en México y en Centroamérica. Puedo conectarme muchísimo más fácil con ellas. Olvidé mencionarlo, pero Women Win está anclada en Holanda, aquí en Ámsterdam. Aquí es donde vivo, pero definitivamente tener este upbringing, donde crecí, en realidad me ayuda mucho, si bien no entiendo las realidades al 100%. Sí, la verdad es que creo que eso es lo único que puedo aportar a la pregunta. Gracias, Mabel. Entiendo que está preguntando sobre más experiencias personales, ¿no? Y también, vale, bueno, yo, igual que Mariana, he tenido la gran suerte de que no he sufrido, ¿no? Acoso o violencia de género ni en el deporte tampoco. Pero sí que creo que, por ejemplo, en el tema de género y diversidad sexual, yo creo que es clave hablar del tema. Y es complejo a veces. Yo cuando hago entrevistas a diferentes colectivos, ya sean entrenadoras, deportistas, profesoras de educación física, muchas veces me dicen, yo no lo he dicho, ¿no? Yo no he dicho que soy homosexual porque a nadie le interesa con quién me voy a la cama. ¿Vale? Vale. Entonces yo les pregunto, ok, o sea, respeto totalmente. Le pregunto, si fuera un hombre, ¿lo dirías? Entonces les hago pensar y dicen, pues seguramente sí. Es decir, si su pareja fuera un hombre y ella sea una mujer, pues igual no tendrían todo este proceso, no tendrían diferentes identidades en diferentes espacios. En la escuela soy una persona, en el club deportivo soy otra, pero cuando vuelvo a casa soy otra, pero a lo mejor en la universidad soy otra. O sea, tú imagínate la de identidades que una persona homosexual puede tener por el hecho de miedo a decirlo, y depende del contexto, evidentemente a veces es mejor no decirlo, ¿vale? O sea, no todos los contextos y los países son iguales. Y yo creo que si se puede, es muy importante que la gente que es homosexual se muestre tal y como es, se muestre cercana a estos niños, niñas, adolescentes o no adolescentes, adultos, a personas que están iniciando o pasando por un proceso, y que sepan que pueden hablarlo y que se debe hablar estos temas, porque si no, estos temas se quedan dentro de las personas y luego estos temas producen seguramente problemas a nivel personal, a nivel de salud mental, etcétera. Y creo que es muy importante. Muchas veces no hace falta explicar con quién te vas a la cama o tus relaciones sexuales, evidentemente no, esto es privado, pero con la persona con la que tú estás, con la persona que tú compartes tu vida, esa persona no es
no es normal para decir, tengo pareja. Entonces creo que desde mi labor lo que yo intento, sobre todo a nivel académico y también a nivel más práctico, es mostrar esa mano de decir, hablemos del tema. Yo soy como soy y me voy a mostrar como soy delante tuyo y lo vas a notar. Entonces, eso también ayuda a que las personas se muestren como son, ¿no? Por ejemplo, es importante, yo creo que con los estudios con las profesoras de educación física, que el entorno de las profesoras es el entorno educativo, ¿no? Y el entorno de las entrenadoras es el entorno deportivo. Pues bien, aunque hayan profesoras de educación física homosexuales, que ellas tengan la voluntad, quieran explicarlo, quieran decirlo, quieran implementar la coeducación en las clases, hablar de diversidad familiar, hablar de familias monoparentales, hablar de la homosexualidad, no lo hacen por miedo al qué dirán las familias, o simplemente porque la estructura de la escuela es más rígida y no se atreven a decirlo. En un país en el que, a ver, depende del lugar, pero en general puedes comentarlo, ¿no? Y bueno, es importante, creo. Ahora, Cintia, nos gustaría también conocer tu opinión de manera personal en cuestión de los estereotipos. Sí, creo que yo entendí la pregunta un poco diferente, pero la verdad es que yo he sido bastante afortunada en no sufrir abuso tal y como Judith y Mariana, pero yo he encontrado bastante apoyo en mujeres en mi ámbito profesional. Desde la Embajada de México tuve bastantes mujeres que eran mis jefas, que siempre me apoyaron y ellas también trabajaban en temas de violencia. Entonces yo creo que aprendí bastante de ellas, de cómo manejar estos temas, cómo llegar a casa y procesarlos, ¿no? Y poder seguir trabajando en estos temas. También en el National Center for Missing and Exploited Children, igual ahí mi jefa siempre encontré bastante apoyo, nos daban bastante como professional development para que nosotros siguiéramos como que yendo a webinars, yendo a conferencias, yendo a listening sessions, diferentes oportunidades para que sigamos aprendiendo y no caer en esos estereotípicos. Y más trabajando en organizaciones nacionales, porque ves todo tipo de cosas dentro de Estados Unidos, ya sea cultural, sexual, algo que está pasando en Delaware es muy diferente que está pasando en Washington, D.C., que está pasando en California. Entonces yo creo que esas oportunidades me han ayudado bastante. Y aquí en el US Center for Safe Sport, no es por presumir, pero es un trabajo fenomenal. O sea, tengo mucha suerte de trabajar acá porque ellos ponen mucha prioridad en nuestra salud mental. Por ejemplo, tenemos un psicólogo, nos dan horas para que nosotros nos desconectemos cada mes y podamos, no sé, ya es hacer ejercicio, sentar a ver Netflix todo el día, o sea, ese tipo de cosas. Creo que más que nada durante la pandemia, el mental health y self-care han sido prioridades dentro de todas las carreras, pero especialmente aquí en el US Center for Safe Sport. Oigan, y me surge ahora una pregunta, ¿no? Con todos los temas que hemos tocado en cuestión de las diferencias, ¿no? Que existen, tanto en cuestión de género, de identificación sexual, en cuestión de cultura, del sexo, de muchas cosas. A mí me gustaría que ustedes me platicaran desde dónde es para ustedes importante la parte de educar y que me lo platiquen desde el expertise que tienen, desde las organizaciones desde las que trabajan, ¿no? Porque me imagino que para Safe Sports es muy diferente hablar de abuso, que para Judith es hablar de identificación sexual, que para Mariana puede ser hablar de este diálogo, ¿no? Y de crear estas redes de apoyo. Entonces, me encantaría que me dijeran, en su opinión, desde dónde podemos educar en estos temas. Si quieres, empieza, Mariana. Gracias, Cecilia. Creo que como organización
tocamos varios espacios en los que podemos abrir este diálogo, ya sea con las organizaciones socias que nos dan apoyos económicos, el apoyar este tipo de trabajo de incidencia política o de protección y salvaguarda de la niñez, cosas que van más allá de actividades programáticas regulares, o apoyar programas que justamente traten de una manera más holística abordar temas de violencia de género en particular. Creo que también nos toca una labor con las organizaciones socias con las que implementamos programas de base. Retomando un poco lo que Cintia comentó al principio del panel, estas políticas de salvaguardia y estos códigos de conducta, creo que eso es elemental, eso siempre es fundamental y eso es algo con lo que siempre iniciamos cada sociedad, acordando que ambas partes van a cumplir con estos dos cumplimientos, ¿cierto? Con la política de salvaguarda y este código de conducta, porque estamos trabajando con comunidades marginadas, comunidades que muy probablemente ya han experimentado este tipo de situaciones anteriormente y justo el programa que vamos a implementar es para ayudar a apoyarlas a salir de esta situación. Creo que también nos toca educar autoridades locales en donde estos programas se están llevando a cabo. Como te comentaba, tratamos en la medida de lo posible que los programas que hacemos siempre se trabajen de manera holística, no solo con participantes, pero también con los padres de familia. Y regresando otra vez a lo que Cintia mencionaba, es muy importante contar con el apoyo de los padres y brindar estos aprendizajes que se llevan las niñas en los programas, no solo con ellas, pero también con sus madres y con sus padres de familia, involucrarlos tanto como sea posible. Porque eso sí que genera un eco, eso sí lo hemos visto, vemos cada vez que cuando un padre se involucra en una sesión, ya con eso tiene para ver el potencial que tiene su hija y la importancia que es estar involucrado en su vida. Y parece mentira lo fácil que es para esta madre o padre de familia llevar lo que aprendió a otros círculos y a otros lugares de su comunidad y el efecto dominó va creciendo. Entonces creo que como organización, como Fondo de Mujeres Global, nos toca hacer incidencia en los espacios, en todos los espacios en los que podamos estar. Muchas gracias, Mariana. Si quieres, seguimos contigo, Judith. Ay, sí, no sé si se me escucha. Sí. Sí, a ver, yo creo que desde el INEF, desde la Universidad, Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña, lo que podemos influir es sobre todo en la formación y en el desarrollo de las políticas a través de la investigación. Si tenemos más investigación y estudios, también podremos influir a las formaciones que se dan a los clubes comunitarios, siempre basándose en la investigación. Por otro lado, también creo que es crucial que la universidad tiene lazos con el gobierno y los forme y los desarrolle de forma positiva, tanto a corto como a largo plazo. También apoyando y yendo en línea con la agenda nacional de las políticas y sobre todo las deportivas. Pero sobre todo creo que en nuestro caso se necesita más investigación sobre las mujeres y los grupos, ¿no? que estamos investigando, ya que son los que normalmente estos grupos tienen menos voz y por lo tanto son los, entre comillas, los menos entendidos. Perfecto. Ahora te escuchamos a ti, Cintia. Sí, bueno, creo que en mi trabajo la educación es vista como una prioridad, porque lo digo porque cuando se trata de
asuntos comunitarios o de educación, especialmente aquí en Estados Unidos, muchas organizaciones lo ven como un extra. Como, bueno, vamos a hacer esto cuando hay recortes. El primer departamento que sufre cortes es educación y comunidades, ¿no? Pero en el centro no es visto así. Y estoy muy afortunada por eso, porque nos ven como un recurso que, como los investigadores van a recibir casos si la gente no sabe acerca que hay una línea para hacer reportes. Así que, por ejemplo, cuando nuestros investigadores están viendo un tema o están viendo que muchos reportes llegan acerca de tal tema o como que hay un patrón ahí, vienen a nosotros y nos dicen, oye, este puede ser un tema que abordas en tus capacitaciones. También, justamente antier, creo, un investigador nos mandó un correo de que muchas gracias a los entrenadores, los que hacen las capacitaciones, porque bastantes de nuestros casos que nos están llegando nos dicen, nosotros fuimos informados que había una línea para reportar porque fui a una capacitación. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo capacitaciones, sabemos que no nada más es una capacitación y ya. Tal y como practicas el deporte, también tienes que practicar estos temas. No es algo que escuchas una vez al año o una vez en tu vida y ya. Por eso proveemos bastantes oportunidades para hacer estas capacitaciones. Y más que nada, creo que es algo que nos enseñó la pandemia también, de que podemos hacerlo virtual y alcanzar muchas más personas. Por eso tenemos, justamente ahorita estamos proveyendo capacitaciones para atletas que son adultos, capacitaciones para padres, capacitaciones para coaches, capacitaciones para administradores, capacitaciones para staff. O sea, estamos dando diferentes oportunidades. A veces me conecto no sé, un jueves a las 9 de la noche para dar una capacitación, porque en California son las 6 de la tarde. Así que proveer diferentes oportunidades de diferentes temas. Y algo muy importante que se nos ha presentado en el tema de hacer capacitaciones es también darle voz a las personas que están atendiendo las capacitaciones. No solamente es yo sentarme ahí y platicar del tema, sino que proveerles una oportunidad para que ellos den su opinión, para que participen, para que también puedan presentar cualquier duda o preguntas que tengan, para que se sientan como que son parte de la discusión, que no solamente están recibiendo la información. Oye, Cintia, y hablando de este tema, voy a pasar a las preguntas que tiene la audiencia con nosotros. Entonces, si quieren escribir sus preguntas, tenemos 15 minutitos, pero aquí me sale una que me parece muy interesante. Pregunta Pablo Rossetti. ¿Cómo tú visualizas una estrategia que sea bottom-up? O sea, que no empiece a través de una organización, o sea, que no exista un governing body, sino que más bien venga de organizaciones independientes, de los mismos atletas y quizás también, digo, y esto lo añado yo, ¿no? De los padres de familia. ¿Cómo crees que se pueda dar este desarrollo? Sí, es algo que también pensamos porque sabemos que incluso bastantes de los governing bodies con los que trabajamos no tienen toda la información de contacto de sus miembros a nivel local. Entonces también pensamos en eso cuando estábamos creando recursos. Por eso tenemos bastantes de las capacitaciones disponibles en línea, y algo que puede empezar más de nivel grassroots es un padre de familia que se entera que el abuso está pasando, puede ir a nuestro website, encontrar la capacitación, tomarla ellos y ellos mismos empezar esa conversación con su hijo o llevarlo al coach y decir, oye, o sea, me enteré que el abuso es algo que pasa en el deporte. ¿Qué estás haciendo tú como coach para asegurarte que mi hijo está seguro y que se siente en un ámbito seguro dentro de tu equipo? Y, o sea, puede empezar con esas discusiones, con esas preguntas. Incluso tenemos una guía en nuestro website también que te dice qué tipo de preguntas preguntarle a tu hijo sobre el abuso, porque no es algo natural que nosotros aprendimos cuando éramos chicos. O sea, es algo que nos incomoda bastante. O sea, ¿cómo le voy a preguntar a mi hijo si ha sido abusado? No es algo que quieres pensar. Dice, no, no, o sea, eso nunca le pasaría a mi hijo, porque yo siempre, siempre lo estoy cuidando, siempre sé dónde está mi hijo. Pero aunque eso sea verdad, no sabes realmente lo que está pasando con redes sociales, con eso de que los niños tienen acceso a celular, a iPad, lo que sea.
ah, es importante educarte tú mismo para poder traer esa conversación y ayudar a educar a tu propia comunidad. Perfecto, muchas gracias. También nos pregunta Samaria Olvera, nos pregunta qué tan importante es tener referencias femeninas, ya sean homosexuales o heterosexuales en el deporte. Ella dice que considera que apenas se está dando visibilidad a algunas atletas, en especial en Estados Unidos. ¿Y qué tan importante lo consideran ustedes? Bueno, yo creo que es vital y puedo poner el ejemplo de Cataluña o España, con el éxito de un deportista, ¿no? Digamos, bueno, él es profesional, él es un waterpolista profesional y es homosexual, y entonces hace 2 o 3 años pues decidió hacerlo público, y no solo hacerlo público, sino que también es una persona pues que es activista en el sentido de que lucha por los derechos de las personas LGTBI. Además, es muy interesante porque si tenemos referentes homosexuales, significa que se va a empezar a desarrollar y a construir un movimiento en el cual las personas se pueden sentir más confiadas en decir, ¿no? Si son, bueno, homosexuales o no. Es como un inicio de esta conversación o de este romper el hielo que tanto cuesta a veces, y que a lo mejor nos hace falta que un deportista de élite diga yo soy homosexual, para que luego muchísimas otras personas se lancen, ¿no? a decirlo, para que se llegue a normalizar la situación. De hecho, a nivel español, ¿no? Y como decía, este deportista de élite, hace muy poco, hace 2 semanas, bueno, él estaba jugando un partido y resulta que un jugador del otro equipo en un momento del partido pues le insultó y le llamó maricón, ¿vale? Le llamó maricón un par de veces. Y esto, por primera vez en la historia del deporte español, una semana después, la Federación Española de Atletismo sancionó a este jugador que insultó al deportista con 4 partidos de sanción. Y es la primera vez que se sanciona un acto homófobo de discriminación hacia un deportista homosexual. Es decir, que no solo importa el tener referentes homosexuales para los niños y las niñas que tengan esa persona, ese modelo, ¿no? a seguir, sino que también los deportistas de élite, en este caso, pueden influir en las políticas y en las decisiones que se toman desde los órganos de gobierno, y eso es clave. Sí, a mí me gustaría aportar esta pregunta diciendo que no puedes ser lo que no puedes ver. Eso lo tenemos muy claros en nuestros programas y creo que cada quien dentro de su manera de implementar puede replicar este lema de una manera distinta, pero una de las cosas que nosotros siempre procuramos hacer es que nuestros programas, las entrenadoras que lideran estos grupos de niñas y de mujeres adolescentes sean lo más cercanas a su edad posible, porque el simple hecho de que haya una cercanía en edades ya abre la posibilidad de que exista un diálogo de pares, pero que todavía exista esta visión de que si ella lo pudo lograr, si ella está haciendo esta labor en el deporte o esta labor con niñas, o si admira cualquier cualidad que tenga, las participantes también lo pueden ver y también lo pueden replicar. Creo que esa es la manera, la mejor manera en la que podemos nosotras como realmente construir próximas líderes, ya sea en el deporte o en cualquier ámbito en el que decidan desarrollarse. Esa de manera programática, pero también creo que nos toca apoyar a lideresas y a voces que están
sí, a mujeres y niñas adolescentes que ya están alzando la voz desde sus territorios, que ya llevan años luchando por sus derechos. Nos toca apoyarlas y facilitar un espacio en el que sus voces puedan ser todavía más alzadas. Entonces creo que definitivamente es importante tener modelos a seguir. Sí, también nosotros en el US Center for Safe Sport tenemos algo que se llama el Athlete Advisory Board y ahí están incluidos bastantes de los atletas de todos tipos. Buscamos tener mucha diversidad en ese, es como una junta directiva compuesta de varios atletas de los diferentes deportes en el movimiento olímpico. Entonces, ellos nos guían en crear nuestras capacitaciones porque nosotros podemos decir, no, creo que esto es importante, pero queremos la perspectiva de un atleta para decir si esto es relevante a lo que me está pasando a mí como una persona lesbiana. Creo que esto es importante o creo que ustedes no están incluyendo suficiente información acerca de este tema. También creo que es importante incluir, si están haciendo capacitaciones, incluir a la voz del atleta. O sea, si es algo que estamos, tenemos la oportunidad de invitar a un atleta, lo hacemos. Lo hemos hecho en oportunidades del abuso, de que un atleta de track and field, ella se incluyó en la conversación y platicó de su experiencia, cómo le pasó la manipulación o el grooming y cómo eso se movió a otros tipos de violencia. Pero creo que también es importante modelar por el lado del liderazgo, ¿no? De que creo que en octubre del último año pasó algo con el equipo de Landon Donovan, donde Landon Donovan él realmente enseñó liderazgo, dijo, esto va más allá del fútbol. O sea, si el otro equipo no va a sancionar a su jugador, nosotros vamos a elegir mejor no jugar. O sea, esto es fútbol y sí importa bastante, pero va más allá. Tenemos que dar un mensaje más importante para la comunidad. Me encanta. Y tenemos tiempo para una pregunta más que yo creo que va un poquito dirigida a ti, Cintia, pero es probable que las demás también la puedan contestar. Nos pregunta Carmen Hernández que si existe algún tipo de estrategia para evitar el tráfico de influencias cuando se hacen las denuncias de algún tipo de abuso, ¿no? Y a esto nos referimos con que un entrenador conozca a un conocido y entonces que se pueda evitar que llegue esa denuncia donde tiene que llegar, o bien que el proceso tenga ciertas cosas extrañas, ¿no? Y que no se pueda llevar la investigación de la manera en que se deba de llevar. Sí, cuando se trata de los reportes, afortunadamente y desafortunadamente es un proceso muy complicado. Entonces, por la ley, la primera ley que pasó en el 2018 dice que todos los coaches, todos los staff, y puedo meter esa ley en el chat si la quieren ver un poco más, es el Senate Bill 2330, pero básicamente dice que todos los coaches, staff, miembros, adultos que participan en organizaciones deportivas dentro del movimiento olímpico son denunciantes obligatorios. Y si no denuncias algo que sospechas o que te han divulgado a ti, puedes sufrir ya sea cargos criminales y puedes tener que pagar una multa o hasta ir a la cárcel si no denuncias. Hay unos estados que hasta dicen, bueno, si lo que pasó, si el incidente que pasó fue abuso sexual infantil, por ejemplo, y o sea, y tú no lo reportaste, te ves como un participante en ese abuso sexual infantil y puedes sufrir los cargos de abuso sexual infantil. Así que eso ayuda bastante. Nuestro código de conducta de Safe Sport añade más cosas porque la ley federal dice que por ley tienes que reportar abuso sexual infantil y abuso infantil. Ahora, nuestro código dice que tienes que también reportar abuso físico y emocional y conducta inapropiada sexual entre adultos. Y sí, vemos también que hay muchas complicaciones de que mucha gente no quiere hablar, mucha gente no quiere participar en la investigación. Por eso
trabajamos con autoridades a nivel local, estatal, federal, para incluirlos también con CPS y DCFS, Child Protective Services y Department of Child and Family Services, que es como el DIF. Ellos también ayudan a participar con esto. También tenemos relaciones con Child Advocacy Centers. Ellos también ayudan con los recursos, también con las entrevistas a los niños, si es de abuso sexual o de abuso infantil. Y también la ley S2330 ayuda contra las represalias, creo que así es, retaliation. Y básicamente dice que si hay alguna evidencia de que están pasando represalias porque alguien hizo una denuncia, nosotros también los podemos sancionar a ellos. Sí, claro, si por alguna denuncia no te dejan entrenar, no te dejan participar, te tienen en la banca, o sea, te hacen, no sé, hacer más actividad física de la que debas. Yo me encantaría seguir platicando con ustedes, pero estamos con los tiempos muy justos porque, como saben, tenemos muchos paneles el día de hoy, ¿no? Y pues yo lo único que tengo que decirles es muchísimas gracias, ¿no? De verdad, gracias, gracias, gracias. Si pueden compartir sus redes sociales y su Facebook dentro del chat, la gente se los va a agradecer mucho. Gracias por la ley, Cintia, que eso también nos ayuda a nosotros a entender mucho más cómo funciona el sistema allá en los Estados Unidos. Y pues darles las gracias por su participación y por todo lo que pudimos aprender con ustedes el día de hoy y decirles que por parte de nosotros, de She Wins, de darle vuelta, de la Embajada de Estados Unidos y de la NAWAC, estaremos en contacto para ver si en el futuro podemos trabajar juntos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Cecilia, que tengan buen día todos. Igualmente, muchísimas gracias y a seguir disfrutando de este webinar. Gracias. Gracias. Y al resto de la audiencia les damos 15 minutitos para que puedan ir a refrescarse, a servirse un café o lo que necesiten. Y los vemos aquí de regreso 12:30, en 13 minutitos exactamente. Muchas gracias. Adiós.